Gracias. La verdad que es una alegría poder estar con ustedes. Hay muchos que no conozco, a otros sí. Y bueno, una linda posibilidad de estudiar juntos la palabra de Dios. Yo quisiera que juntos vayamos al capítulo 11, que es el que me han asignado, y que juntos podamos ver algunas cosas que el Evangelio hizo, en primer lugar en los judíos, pero también en los gentiles. Cuando hablamos de esto, el Evangelio antes era algo que los judíos creían que era suyo y lo aferraban de tal manera que cuando tenían que predicar el Evangelio, ellos lo hacían en las sinagogas, un lugar habitual donde ellos se congregaban. Por lo tanto, entendían que el Evangelio, la buena noticia, era para los judíos. Cosa que nosotros vemos hoy con el diario del lunes de una manera distinta, ¿no? Nos acordamos los pasajes que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y está hablando del Señor Jesús y está hablando del mensaje. Los judíos, la gran mayoría, no creía en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el mensaje se transmitía igualmente en la sinagoga. Y había una disputa, discusiones en cuanto a esto. Y era lo que buscaban los apóstoles, poder debatir con sus pares y hablarles del Señor Jesús. Muchas veces no querían escuchar y han pasado momentos difíciles los apóstoles por causa de esto. Pero a Pedro le pasó algo distinto. Pedro empezó a hablar el Evangelio en las sinagogas, pero vio que también se movía el Espíritu Santo de una manera asombrosa con los gentiles y se convertían. Y yo quisiera que veamos los primeros 3 versículos del capítulo 11. ¿Se escucha bien? Háganme así. Bien. En el versículo 1 del capítulo 11 dicen, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miren qué discusión, ¿no? Pedro vuelve a Jerusalén, vuelve al lugar, digamos, clave y principal de los cristianos, y muchos de ellos se enteraron de que el Espíritu Santo estaba obrando. Y ellos lo primero que le dicen es, ¿cómo pudiste entrar a la casa de un incircunciso? Los que eran de la circuncisión, o sea, un grupo de judíos que permitía que escuchen el Evangelio los gentiles, pero si se convertían tenían que hacer los ritos para volverse judío o judaizar con el tema de la circuncisión. Ahora, eran un grupo legalista al extremo de querer defender muchas cosas sin todavía tener claro algunos temas. En primer lugar, estos hombres que discutían con Pedro le decían, ¿cómo pudiste entrar en la casa y comer con ellos? Son personas que no son de seguir a Jehová, son personas que no son de seguir a Jesús, son personas que no son judías como nosotros. Y había un sectarismo en el cual hoy muchas veces podemos ver que pasa algo muy parecido en las iglesias. Porque si le preguntamos a alguien, ¿y te juntaste a comer con tu vecino alguna vez? Y no es de mi misma creencia, no es cristiano evangélico como yo, ¿cómo voy a invitar a alguien que no es cristiano a comer conmigo? Y a veces nos ponemos quizás en una situación parecida a esto. Empezamos a mirar, ¿no es cierto?, de otra manera a aquellos que no son de la misma fe que nosotros, o que no son creyentes directamente, que no creen en nada. Qué importante es que tengamos esa disposición a que el Espíritu Santo obre y que nosotros seamos parte en esa obra maravillosa que el Espíritu Santo hace. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que cuando vos y yo predicamos de Jesucristo,
no se convierte la gente porque yo prediqué Jesucristo, se convierte porque el Espíritu Santo obra en la persona de tal manera que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que hace la obra maravillosa y nos da un privilegio a vos y a mí de transmitir aquello que nos hizo tanto bien, contarle a la gente lo que Jesucristo hizo en nosotros de una manera sencilla, quizás sin tantas palabras elocuentes, si no tenemos el don de evangelista, pero quizás otro que tiene el don de evangelista lo puede hacer con palabras mucho más contundentes y llamativas, que llama a la persona a acercarse y el Espíritu Santo obra. Pero cuando pensamos en la obra del Espíritu Santo, hay algo que nosotros tenemos que estar dispuestos, es a obedecerle. Les cuento algo, cuando una vez estaba en el tren, sentí de Dios el hecho de hablar con alguien que estaba al lado mío, pero era una voz, como te puedo decir, audible casi, y me decía, hablale a este. Y estaba en el medio del tren, apretado así, y yo digo, ¿le voy a hablar a este en este momento de Jesús? Y me hizo el tonto, dije, no, estaré medio pirado yo que estoy escuchando voces así. Al rato de nuevo, como que sentí algo en el corazón, me decía, hablale a este. Y digo, en el medio del tren, apretado, así, imagínense a la hora pico de la mañana para ir a trabajar, digo, me van a decir cualquier cosa. Digo, ¿y cómo entro en conversación? Y bueno, empecé. Che, qué calor que hace acá, estamos apretados, ¿no? Sí, la verdad que sí, me dice él. ¿Y dónde vas a trabajar? A trabajar, y empezamos a hablar. Y le pude testificar del Evangelio. Le hablé de Cristo, la persona no tomó decisión en el momento, pero me dio la posibilidad de hablar. Y fue algo que me asombró, ¿no? Porque esa persona estaba dispuesta a escuchar. Terminamos del viaje y nos quedamos, antes de pasar los molinetes, un rato más charlando. Se fue todo el tren. Ahora, el Espíritu Santo es el que obra. El que te dirige, nos dirige. Lo que tenemos que estar es dispuesto a obedecerle. Y Pedro estaba dispuesto a obedecer, ¿no es cierto?, a Dios y obedecer al Espíritu Santo en todo esto que estaba aconteciendo. Había muchas cosas nuevas que ellos estaban viviendo gracias a haber creído en Jesucristo y a ver tantas señales, maravillas, milagros que habían pasado en este tiempo. Entonces, viendo todo esto, Pedro también hizo lo que tenía que hacer, predicar el Evangelio, y la gente se convertía. Entonces llega un punto que los de la iglesia en Jerusalén dicen, a ver, vamos a charlar con Pedro. Y Pedro va y rinde cuentas, ¿no es cierto?, a la iglesia, a los hermanos que estaban ahí. Y en ese trato de hablar, él les cuenta, y le dice, esta gente escuchó el Evangelio y el Espíritu Santo obró como obró con nosotros. No, pero no son circuncidados. Y no interesa, el Espíritu Santo obró igual. Y eso es algo que impacta, ¿no? Porque en aquella época ellos creían que solamente los mejores o los que se iban a salvar o el pueblo elegido era el que tenía el propósito de Dios, pero ya lo habían perdido, porque no habían creído en Jesucristo. Y Dios empezó a utilizar a estos hombres para que el Evangelio se extienda a distintos lugares, de distintas maneras. Vamos a ver cómo Dios fue obrando en este capítulo. Pero en estos versículos vemos que Pedro les dice esto. Y fíjate que desde el versículo 4 hasta el 10, Pedro le dice, mira, yo tuve una visión. Y en esa visión vi un lienzo y había animales cuadrúpedos, había serpientes, había aves. Y Dios me dijo, mata y come. Y en esa visión uno dice, bueno, pero no era lo que los judíos hacían en este tiempo, de comer esos animales impuros quizás por lo que estamos viendo. Pero Dios le dice, mata y come. Y no llames común a esto. ¿Por qué? Porque yo lo santifiqué, dice Dios. Dios empezó a obrar de una manera en la cual
Para un judío esto que estaba aconteciendo iba en contra de sus creencias. ¿Cómo que el evangelio ahora va a ser para los gentiles? ¿Y nosotros los judíos? No, también para ustedes, pero ahora se va a extender hacia aquellos que no son judíos. Y vos, Pedro, sos el que está trabajando y estás viendo esto, cómo se está convirtiendo la gente. Qué lindo es ver cuando una persona pasa de muerte a vida. Yo no sé si te pasó alguna vez, pero si le hablaste a alguien y la persona se convierte, te da una felicidad y una alegría porque esa persona estaba condenada al infierno, pero ahora pasó de esa situación a tener vida eterna con Cristo. Y lo ves en la persona, porque la persona tiene una alegría, una felicidad, algo que está muy, muy contento por todo esto que está viviendo. Y eso es algo maravilloso, ver cómo las personas pasan de muerte a vida. Pedro estaba viendo eso, que las personas se convertían y no importaba que sean judías. Cuando predicamos el Evangelio, no importa si es de clase alta, baja, media, si es judío, si es paraguayo, si es boliviano. El Evangelio es para todos. Y es algo que tenemos que tener en claro, porque Pedro ya lo empezó a tener en claro en este tiempo, a darse cuenta de todo esto. Qué lindo es poder hablar a distintos niveles sociales. Cuando estábamos en Lanús con Carol, nos tocó trabajar en una villa. Y recuerdo que una de las tantas veces que fuimos a predicar, terminó tarde la reunión y saliendo de la villa, uno contento y feliz porque había hecho la tarea, de repente ve que los están corriendo y los están corriendo a tiro a uno para podernos robar. Pero las piernas no nos alcanzaban para salir de ese lugar. Pero la felicidad que da el servicio y el cuidado de Dios siempre está. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Dios siempre nos va a estar cuidando para poder predicar en todo lugar. En una villa, en un lugar de alto nivel económico, donde sea que Él nos lleve, Él va a estar con nosotros. Y Él nos va a dar palabras. Mira, no te preocupes a veces por las palabras que vas a decir. Porque cuando estás en la mano de Dios y querés hacer lo que Dios quiere, Él te va a dar las palabras para poder llegar al corazón de la persona y que conozca a Jesucristo. Esto era lo que Pedro le estaba diciendo a los hermanos que estaban en Jerusalén. Miren, los gentiles se están convirtiendo. El Espíritu Santo está obrando tanto en ellos como en nosotros. Y eso es algo increíble. Y aquello que antes nosotros por ahí en esta visión decía, para mí antes era algo santo o algo inmundo en un momento, ahora pasa a ser santo porque Dios hace esta cosa santa. Ahora, Dios obra y Dios hace esto. Y Pedro le cuenta a la gente esto y cuando termina de contar y aclarar todo esto con estos hermanos, dice en el versículo 10 que esto pasó 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Esa visión que él tuvo del lienzo, de los animales, volvió a subir al cielo y él quedó con esa visión clara de decir, mira, lo que nosotros antes llamamos común, si Dios lo santificó, es santo, es santificado por Él. Él es el que hace esto y Él es el que decide. Él es el que elige a las personas, Él es el que llama. Él es. La obra de Jesucristo hace todo esto por medio del Espíritu Santo también obrando. Pero el versículo 11 nos da ya y ni bien termina esta situación donde él explica por qué hizo todo esto, por qué se fue a una casa a comer y juntarse con personas inmundas. Tiene una situación en la cual lo vienen a buscar a Pedro. Vienen a buscarlo varios hombres, 3, dice el versículo 11, y aquí luego dice, llegaron 3 hombres a casa donde estaba, y dice, y enviados a mí desde Cesarea. Desde Cesarea los enviaron a estos hombres, ¿para qué? Para que vinieran a hablar con Pedro y les dijera, vení porque necesitamos. Un ángel nos dijo que te vengamos a buscar y que vayas con nosotros. Qué cosas raras, ¿no? Que
que venga alguien y te diga, mira, un ángel me dijo que tenés que ir hasta Cesarea, a la casa de alguien. Hoy quizás no pasa eso. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de otra manera. Quizás antes no estaba la palabra de Dios completa y Dios se revelaba de distintas maneras, por medio de visiones, por medio de profecías, por medio de la palabra, lo que tenían hasta ese momento, el Antiguo Testamento. Entonces Dios utilizaba distintas maneras, por medio de Jesucristo, el último que fue el que transmitió el mensaje, y después por los discípulos. Pero viendo todo esto nos damos cuenta que en aquella época había muchas maneras de escuchar el mensaje, de que Dios hablara a las personas. Hoy decimos, no, ya Dios no se revela por medio de visiones. Hoy si por ahí soñamos a la noche, decimos, se comió un asado y seguro le cayó mal y ahí tuvo un sueño, una pesadilla. Pero antes sí, Dios hablaba y hablaba con claridad. Fíjense que en esa visión dice 3 veces, y siempre el término 3 veces daba una seguridad en cuanto a algo que se quería transmitir. Dios hacía eso. Pedro, ¿qué hace? Fíjate en el versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. El Espíritu le dijo, Dios le habló por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, Dios le dijo, anda tranquilo, anda con ellos. Hoy Dios hace lo mismo. Y uno dice, no sé si Dios me hablará de esa manera. Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla por su palabra y eso es lo principal que tenemos. Pero Dios también nos habla en particular a cada uno. De muchas maneras. Cuando estamos en comunión con Él, cuando tenemos una relación genuina con Dios y hablamos con Él, Él también nos contesta. Él está siempre ahí dispuesto a mostrarnos que Él está con nosotros. Y es real. Es audible. Pedro escuchó esto del Espíritu Santo y se fue tranquilo. Y fíjense que no se fue solo. Menciona que fue con 6 hermanos. Lindo grupo, ¿no? Siempre mencionamos de 2 en 2, pero acá menciona que eran 6. Y no eran los 3 que vinieron más otros 3. Eran 6 hermanos que se fueron. ¿Fueron a dónde? A la casa de este hombre, de este varón, que tuvo la visión del ángel que le dijo, anda a buscar a Simón y tráelo. ¿Por qué? Porque él te va a hablar, dice, palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, en el versículo 14. Este varón tenía el deseo de escuchar esta buena noticia. Y Dios tenía un plan. Utilizó un ángel para hablar con este hombre y le dijo, manda a buscar a Simón Pedro, a Cesarea, de Cesarea a Jope, perdón, estaba en Jope. Él dice que estaba orando y bueno, él recibió a estos hombres. Y cuando recibe a los hombres, ¿qué hace? Va con ellos, llega a la casa de ellos y no hay mejor cosa que saber que predicó el Evangelio, que anunció la buena noticia, porque era lo que estos necesitaban. Este hombre necesitaba, la familia necesitaba. 14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esas palabras, ¿de quién hablaban? De Jesucristo. Así como un día vos y yo escuchamos acerca de Jesucristo y el Salvador entró a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa. Quizás alguno todavía en la iglesia tiene familiares que no son creyentes. Yo les animo a orar por cada uno de aquellos que no son creyentes y no bajar la guardia, orar permanentemente. Por mi hermana estuve orando más de 30 o 40 años, ya no recuerdo la cantidad de años que oré. Mi hermana mayor.
Y hace un par de años atrás, charlando con ella vive en España, vino de visita, y cuando vino de visita, en una de las charlas que tuvimos le digo, Alicia, lo único que me preocupa es que no te voy a ver en el cielo. Y ella me dice, ¿y quién te dijo que no me vas a ver en el cielo? Si yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Me entró un gozo, una alegría, una felicidad, porque era mi última hermana. Tengo 3 hermanos, 2 aceptaron al Señor, ella era la última que no había caso, no aceptaba, pero a lo último aceptó y dijo, mira, vine a Buenos Aires con el deseo de que vos me bautices. Y fue una bendición para mí, bautizar a mi propia hermana, después de tantos años de estar orando. Fui el primero en la familia que se convirtió. Después se convirtió mi mamá, papá, hermana, hermano, y por último mi hermana. Y ese pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es una realidad que yo la pude vivir. Y vos también la podés vivir confiando en el Señor, pidiéndole y clamándole. Es algo que tenemos que tener en cuenta, de orar por aquellos que amamos para que Dios tenga misericordia y que en algún momento alguien pueda predicarle, testificarle, o el mismo Espíritu le pueda hablar y se puedan convertir, acercarse nuevamente a los pies de Cristo. Qué desafío para vos y para mí, ¿no? Tener en cuenta a la familia y orar por ellos permanentemente. Dice, serás salvo tú y toda tu casa. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero el 15 dice, y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. El mismo Espíritu que tenían los judíos, también lo tenía este gentil. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo y es para todos. No hay acepción de personas. El Señor no retarda la promesa de venir, pero Él no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí es donde vos y yo tenemos que estar preparados para poder testificar y hablar de Cristo. Así como Pedro fue utilizado, vos y yo también podemos ser utilizados en esta oportunidad que Dios nos da de hablarle a alguien, de testificar a alguien. Dice el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El mensaje era para todos. Y en este punto es donde cambia la situación de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el Espíritu Santo obra tanto en gentiles como judíos. Obra en esas personas que quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y no importa que sean judíos o no sean judíos. Vos y yo tenemos una responsabilidad y es lo que tenemos que hacer permanentemente, de predicar el Evangelio. No perdamos esa oportunidad. No perdamos la oportunidad de hablar de Cristo a quien sea. Y no importa si o participa en otra religión o es de otra denominación o es de otra religión. Lo que tenemos que tener en claro es hablarle acerca de Jesucristo y de lo que Él ha hecho por cada uno de ellos. Que tengan esa seguridad de salvación, de creer en el Salvador y el Señor. Y de esa manera vivir una vida que agrade a Dios en todo. Yo no sé si, creo que la mayoría serán creyentes, pero en el grupo, pero si hay alguien que todavía no aceptó a Cristo, lo mejor que puedes hacer es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, porque eso cambia la vida totalmente, totalmente. Estaba con uno de mis hijos, el más chico, hablando estos días y me decía, ¿qué hubiera pasado si vos no sos creyente? Yo digo, y yo estaría por ahí drogándome y yendo a la barra brava, igual que mi hermano y que el grupo de amigos que teníamos. Sí. Pero bueno, Dios hizo una obra y Dios cambió todo. Y se quedó, ¿no? Pensando, mi hijo. ¿Por qué? Porque
sin Dios no seríamos nada. No hubiera conocido a tu mamá, le dije también. Y bueno, no estarías vos. Pero Dios nos dio esa bendición, ¿no? De cambiar nuestra manera de vivir y darnos una bendición de formar una familia donde Cristo es el centro. Tenía un familiar que cuando vino a nuestro casamiento fumaba un montón, y cuando vino la ceremonia, dice, la verdad se siente una paz acá totalmente distinta a las iglesias católicas, decía, porque ninguno fuma, ninguno hace nada indebido, estaban todos muy, muy quietitos, muy, muy buenitos. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, ¿no es cierto? Nos transforma y nos da paz, cosa que ellos no tienen, y hay que compartirla y vivirla. Cuando vemos estos versículos, hasta el versículo 18, la pauta principal es hablarle a todos de Cristo, así como Pedro lo hizo. ¿Tuvo que rendir cuenta a los hermanos que estaban en Jerusalén? Sí, lo rindió cuenta. Pero él siguió haciendo lo que el Espíritu Santo le mandó. A vos y a mí nos manda la palabra de Dios a predicar. Y hagámoslo. Los felicito de la tarea que están haciendo tanto en Corrientes como en Santiago del Estero. Eso es algo maravilloso, de poder estar extendiendo el Evangelio. Y los animo a que sigan haciendo eso, porque la gente necesita conocer de Cristo. Van pasando los años y creemos que somos muchos los evangélicos, pero la realidad es que no somos tantos. Porque hay mucha gente que no es creyente, no cree en Jesucristo y se va a perder. ¿Hay muchos cristianos? Sí, hay muchos, pero quizás no todos están haciendo la tarea. Les animo a que sigan haciendo esa tarea de predicar el Evangelio, donde el Señor les tiene preparado. Del versículo 19 en adelante, empieza a mencionar Pedro, ¿no es cierto?, la tarea que estaban haciendo en otro lugar que es Antioquía. Y cuando vemos esto, hay un proceso para poder llegar a ese lugar. Fíjate que dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Este movimiento igualmente seguía esta línea de antes que mencionábamos, ¿no? El evangelio es para los judíos, y la extensión por causa de la persecución que hubo luego de lo que pasó con Esteban, el martirio de él, hizo que se fueran a distintos lugares, pero igualmente ellos seguían predicando a judíos. Y dice después, el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos griegos eran judíos también, porque ellos le hablaban exclusivamente a ellos al principio. Pero después empiezan a ver el poder de Dios que empieza también a llegar nuevamente a aquellos que no eran judíos. Y el versículo 21 dice, y de la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué lindo, ¿no? La iglesia, viendo cómo se estaba extendiendo el evangelio, manda a alguien, no para ser un espía, sino para ver cómo el evangelio se estaba extendiendo y que nos traiga información para poder quizás orar o ser de bendición. No sabemos exactamente el propósito, pero sí tenían en claro que querían saber qué estaba pasando. A veces las iglesias perdemos eso. Cuando comienza una obra y la obra avanza, muchas veces se deja, ya está, ya voló y lo dejamos. Y no tiene que ser así. Siempre tiene que haber esa unidad entre la iglesia encomendante y la encomendada, o la que empieza una obra y la que sigue. Siempre tiene que haber ese lazo. Nosotros en Juncal somos hija de Villarreal, y nos sorprende gratamente que todos los años en los aniversarios
los ancianos de la iglesia nos llaman, nos saludan y nos dicen queremos estar con ustedes o queremos que hacer juntas el aniversario. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una afinidad, una relación entre la iglesia madre y la iglesia hija, digámoslo así, una buena relación, una comunión. Bueno, lo mismo tendría que haber, y esto es lo que estaba pasando, Esteban fue para saber, Bernabé fue para saber qué pasaba, y bueno, se sorprendió de los que se habían convertido, de cómo iba la obra, y exhorta a los que estaban ahí. Acuérdense que la exhortación no es dar palo, la exhortación es animar también, es ponerse al lado. ¿Vieron como el tutor de un árbol? Cuando el árbol empieza a ser chiquito, se le pone un tutor para que el árbol no se tuerza y vaya derechito, que lo acompañe en el crecimiento. Ya cuando se fortalece, se saca el tutor y el árbol sigue. Bueno, esa es la idea en cuanto a esto, ¿no? Que la exhortación no era un palo, sino un ánimo, acompañar y decir, va bien esto, sigan adelante. Y eso es lo que dice, versículo 23, dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué lindo eso. A la gente nueva decirle, mirá, sé fiel al Señor. Pero también estar al lado. ¿Quién? Los pastores. No. No le pongan carga a los pastores nada más, a los ancianos. La tarea es de toda la iglesia. Querido hermano, hermana, si vos conocés a alguien que recién están comenzando en las cosas del Señor y vos estás firme, acompañalo, acompañala, ponete al lado, estudien juntos, vean la posibilidad de crecer, ayuda a aquel que sabe menos. ¿Para qué? Para que pueda crecer en muchas áreas. La bendición de la iglesia es que tenemos dones y capacidades distintas todos y podemos ser de bendición mutua. Los ancianos no pueden hacer todo. Vos sos parte de la iglesia y vos tenés que estar involucrado, creciendo a la vez y siendo de bendición a otros, teniendo a referentes que te estén acompañando a vos, pero vos también a la vez a otros. De esa manera vamos a ir creciendo mutuamente. Bernabé le dice esto, y fíjate que en el versículo 24, ya vamos cerrando en algunas cosas, en el 24 dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso es para vos y para mí también. Ser varones o mujeres, como dice acá, llenos del Espíritu Santo. El lleno del Espíritu Santo tiene que ver con ese acercarse permanente a Dios y estar en comunión con Él, orando, leyendo, obedeciendo, siendo hombres o mujeres de fe, confiando en el poder de Dios, y en que Dios se mueve de una manera que Él nos va a sorprender en muchas cosas. A veces oramos en la iglesia, en la reunión de oración, por cosas que son triviales o comunes, pero cuando llega un momento de necesidad y de dolor o prueba, ahí uno empieza a orar con más fe. Señor, te pido por favor que me ayudes en esto, o que nos ayudes, o que el hermano que está delicado, que vos pongas tu mano, y orar con fe nos da tranquilidad, decir, bueno, confiamos en que Dios va a hacer la obra, nos gustaría esto, pero confiamos en que Él va a hacer la obra y va a ser de bendición. Dice después, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Sabés que Antioquía va a ser el centro neurálgico de la zona luego de esto? ¿Por qué? Porque en un momento Jerusalén era la capital, digamos, de los cristianos.
porque eran los que más conocían la palabra, los judíos que conocían en cuanto a el movimiento que se estaba extendiendo, y porque también tenían referencia de esa iglesia en aquel lugar. Pero después, con la llegada de Pablo, Antioquía empieza a ser una iglesia pujante en gran manera, donde empieza a extender el evangelio de muchas formas, en muchos lugares, y eso es asombroso, cómo Dios va a utilizar esta iglesia. Aunque no tenía los recursos económicos, pero tenía un corazón dispuesto a ser de bendición a los hermanos. Y Pablo fue, imagínate, lo fueron a buscar, dice, venite a Antioquía. Pablo que vio todo este movimiento, Pedro estaba predicando a los gentiles y Pablo tenía también ese deseo. Entonces va a Antioquía y cuando llega a Antioquía se encuentra con ¿qué? Con toda esta gente que se había convertido, como mencionaba recién, y había que estar trabajando con ellos. ¿Y qué dice? Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué trabajo, ¿no? Estar un año en ese lugar. Fueron ahí por la gente nueva que se había convertido. ¿Para qué? Para enseñarles. Porque ya no eran los judíos que conocían el Antiguo Testamento. Esta era gente nueva que no conocía nada. Nada. Entonces había que enseñarle un montón de cosas. Desde cero. Y Pablo va y se pone a trabajar todo un año con esa gente nueva, a enseñarles la palabra de Dios, a hacer un discipulado. Eso es algo que tenemos que seguir haciendo como iglesia. Trabajar con las personas nuevas, haciendo el discipulado, enseñándoles aquellas cosas que son fundamentales. Es fácil trabajar con una persona nueva, porque es como una esponja, absorbe todo. El problema somos los hermanos que tenemos años en la iglesia y que no somos maduros muchas veces, o que no son maduros. ¿Por qué? Porque critican de todo, se quejan de todo, no están de acuerdo con un montón de cosas. En cambio, el nuevo quiere aprender y saber involucrarse. Muchas veces tenemos que ser como ellos. Ese es el tirón de oreja para cada uno de nosotros que hace años que estamos en la iglesia. Y por ahí vemos un montón de cosas que están mal y las decimos, esto está mal, esto está mal. Pero en vez de decir eso, hay que poner manos a la obra y trabajar para corregir aquellos que por ahí vemos que es deficiente, que no estamos de acuerdo, y charlarlo con los pastores y decir por qué no estamos de acuerdo, y de esa manera ir creciendo. Esa es la unidad que tenemos que tener, de estar trabajando juntos. Termino. Los primeros cristianos son mencionados acá, disfrutando este título, ¿no? Por primera vez, este grupo de personas son llamados cristianos. Pero termina el versículo 29 de este capítulo, es extenso, les animo a que lo lean, que lo disfruten y van a encontrar un montón de cosas que quizás yo no les comenté, pero viendo todo esto, el versículo 29 termina diciendo, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué pasó? Hubo un hombre que profetizó que iba a haber hambre y que iba a haber necesidad. Y esto ocurrió, y cuando ocurrió, los hermanos, ¿de dónde? De Antioquía. Esta iglesia que no era rica, viendo la necesidad de los hermanos de Jerusalén, de Judea, ¿qué hacen? Vamos a mandar dinero, vamos a ayudar a estos hermanos. ¿Y qué lo hicieron? Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Disposición. Miren, a veces no hablamos de estos temas, los temas económicos en reuniones generales, porque hay gente nueva y a veces dice, siempre los evangélicos piden plata. No, lo que te quiero decir hoy es que todo lo que vos tenés, sos un administrador de Dios.
Y si sos buen administrador de Dios, vas a administrar de tal manera que vas a glorificar a Dios con todo lo que Él te dio. Y cuando haya necesidad, vos vas a disponer en tu corazón lo que pactes con o tengas relación con Dios y decir, esto es lo que puedo dar para el servicio, para la obra, para lo que sea, en privado. No para aparentar, sino para demostrar a Dios esa gratitud por todo lo que Él te da. Es en privado. Dispusieron en su corazón ayudar. A veces hay muchos hermanos en la iglesia que están pasando necesidades. Y ahí es donde tenemos que ser parte, vos y yo, de estar ayudándonos mutuamente, sabiendo las necesidades que tenemos. Dice el 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿A quién se lo mandaron? A los ancianos. Ah, pero ¿no se lo tenían que mandar a la gente necesitada? No, se lo mandaron a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos son los que iban a administrar eso, sabiendo la realidad de cada una de las situaciones. Mira, hay veces es muy bueno tener disposición a ayudar a la gente, pero a veces ayudamos mal, porque tenemos hermanos que son mañosos, ñañosos, que no les gusta trabajar, un montón de cosas. Espero que en su iglesia no pase eso, en la mía tampoco, ¿no? Pero, ¿qué quieren? Ayuda. Y lo que tenemos que enseñar es otra cosa, quizás trabajo. Entonces uno va y por disposición, por amor, va y ayuda, y lo que necesitan es otra cosa. Es el estirón de oreja para decir, anda a buscar trabajo. Entonces los ancianos muchas veces saben esas cosas que otros no saben. Y es bueno consultarle a ellos antes de hacer esa ofrenda o esa ayuda, aunque sea para saber un poquito más, decir, che, ¿qué te parece, Mario? ¿Qué te parece si lo podemos hacer, Alberto? ¿Qué estás de acuerdo? Ellos no te van a decir que no. La iglesia tiene que tener esa disposición a ser de bendición a aquellos que están necesitados. Y esto lo están haciendo seguro. Pero solamente recalcar lo que Pedro, Pablo estaban haciendo en este tiempo. Cosas maravillosas que Dios fue moviendo y utilizando a distintas personas para distintas tareas. Acá estamos viendo a Pablo y a Bernabé haciendo esto. En los versículos anteriores vimos a Pedro y 6 hermanos, trabajando también en la casa de una persona inconversa, predicando el Evangelio. La iglesia tiene que moverse. Vos y yo tenemos que movernos. Y el desafío quizás para esta semana que te puedo dejar es eso. Dios quiere que vos le sirvas, que trabajes para Él, que hagas lo que Él quiere, no lo que vos querés. Ah, yo quiero estar en la escuela dominical, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero estar en esto, yo quiero estar en aquello. A veces no tenés esa capacidad y los ancianos o los hermanos te tienen que decir, no, nosotros tenemos una hermana que no tiene oído para la música y quiere cantar y se va para el lado de los tomates. Y le tenemos que decir, no, ese no es tu don o tu talento. O busca otra cosa. Y somos duros y no les gusta por ahí, pero si no nos manda a otro lado para cantar y no podemos. Qué importante es que vos trabajes para las cosas de Dios. Te dejo este desafío para esta semana, que puedas servirle, que puedas trabajar. Si es en grupo, perfecto. Si el Señor te llama a hacer una tarea sola, perfecto. Si tenés que predicar el Evangelio, hacelo. Dios quiere eso, hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que escuchen al Espíritu Santo, que la palabra de Dios obre de tal manera que seamos obedientes en todo a Él. Que el Señor te bendiga. Espero no haber sido tan pesado, pero es largo el capítulo y hay un montón de enseñanzas. Te animo a que vos puedas leerlo y sacar tu propia conclusión en cuanto a estas cosas. ¿Qué Dios te quiere decir a vos en particular? Dios te bendiga. Gracias nuevamente por la posibilidad que me dieron de compartir este tiempo. Y si Dios nos permite, nos veremos el próximo miércoles nuevamente para ver el capítulo 12 y ver qué cosas más Dios nos quiere enseñar, nos quiere animar o desafiar a cada uno en particular. Muchas bendiciones y gracias por este tiempo.